Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva clase y bienvenidos a Círculos de Tiempo. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a traer una súper charla interesantísima acerca de la visión que tenemos acerca de... Ya se conecta Josephine conmigo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Acá estoy de nuevo con el pavo real. Me siento un pavo real acá. Bueno, me encanta porque es un despliegue de belleza, viste que el pavo real es, cuando quiere atraer, se ilumina así y despliega se podría decir que estás como en plena ovulación, me encanta. Fase de ovulación de cada martes que pongo este fondo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de los martes que compartimos con tanta alegría, que preparamos con tanto entusiasmo para compartir un poco de todo lo que vamos aprendiendo y que nos hace bien a nosotras y por eso lo compartimos, ¿no? No en plan de maestras ciruelas de nada, sino en compartir lo que vamos experimentando y que nos hace tanto bien en nuestro día a día. Sí, hoy el tema de hoy a mí me entusiasma muchísimo. Fue un día así como de preparación, bastante rápido, pero que es súper atrapante y creo que es uno de los ejes que nos atraviesa desde nuestro seminario online de Círculos de Tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta. Eh, ¿Cómo se sienten o cómo se sintieron esas veces que tal vez se enfermaron, no se sentían bien, no sabían qué les andaba pasando físicamente, y tuvieron que ir a la farmacia reiteradas veces, comprar antibióticos, comprar ibuprofeno, ¿no? Ir a la farmacia, cosas que nos enseñaron desde siempre, ¿no? O esta sensación de cómo los hace sentir que cada vez que les pasa algo físico, alguna informedad, como nos gusta llamarle, tuvieron que irse al médico y fueron de médico en médico pidiendo diferentes opiniones y sentían ahí por debajo que había como cierta incoherencia, que no le pegaban, ¿no? Que uno dice, me duele acá y me siento así y el médico no termina de entendernos y nos prescribe directamente alguna medicación o nos dice, sin prácticamente a veces mirarnos ni hacer los estudios correspondientes, eh, nos mandan a tomar cosas o a hacer determinados tipos de tratamientos, ¿no? Yo me pregunto esto porque es una pregunta que nos hacemos nosotras y que fue el motor nuestro para empezar e impulsarnos a conectarnos con la biodecodificación. Porque esta sensación de voy al médico porque siento que, no sé, no me queda otra, no tengo herramientas, yo no me conozco lo suficiente, entonces espero y dependo de otra persona para ir a que decida sobre mí, ¿no? Entonces, tal vez yo les pregunto esto, esa sensación tal vez compartida entre nosotros que estamos acá, de no me cierra esto, ¿no? Esto que de ir cada vez que me pasa algo, de cada vez que me duele la cabeza tomarme un ibuprofeno, o si tengo determinados síntomas que se repiten crónicamente, siempre ando con una medicina o un medicamento en la mano. Eh, Esto nos hace por ahí preguntarnos si realmente estamos viviendo en control de nuestras vidas, ¿no? Porque eso a mí siempre me dio la sensación de sentir que no tengo las manos posicionadas en el volante de mi vida, ¿no? Siento como que ese aspecto por ahí, sobre todo ese aspecto de la salud, siempre se lo delegué a otro o siempre, bueno, se lo puse a otro en prácticamente un 100%, ¿no? Y acá es donde viene por ahí ese cambio. Entonces les pregunto si a ustedes les pasó lo mismo, porque nosotras justamente fue como esa sensación de sentir ese vacío y esa incoherencia de que cada vez que voy a algo, bueno, siempre volvemos como si fuéramos unas pelotitas que van rebotando contra la pared sin respuestas, sin entender nada y viendo, ¿no?, a la enfermedad
como un enemigo, ¿no? Nosotras entonces, sí. Sí, entonces la pregunta es, ¿cómo te hace sentir ese ir a la afuera a que te expliquen qué te está pasando a vos? ¿No? ¿Cómo te hace sentir? Ir de un lado a otro a decirle, explícame qué me pasa. Es una posición medio rara. Y agrego algo. Agrego que nos preguntemos, para sincerarnos muy profundamente con nosotras mismas, si fuimos ahí para entender algo o para que borren lo que hay y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Es como la famosa pastillita que te venden en la tele que, ay, estás en esos días, tómate esto y hace de cuenta que no pasa nada, ¿no? Como que tenemos una costumbre, no sé, aprendida, enseñada, heredada, de intentar disimular lo que pasa. Y acá, por ahí, es cuando se diferencia bastante los enfoques de las diferentes miradas, si es desde lo holístico o si es desde lo tradicional, alopático, y es entender que lo que esté pasando no pasa porque sí. Es como, hola, está pasando algo, te informo, ¿sabías? Por eso te duele acá, ¿no? Una mirada sencillita para empezar a abrirnos la puerta a este mundo en el que nosotras nadamos y somos felices, pero que quien no lo conoce dice, ¿de qué habla esta gente? ¿De por qué enfermedad o informedad? ¿No? Porque en vez de ver lo que nos sucede en el cuerpo como simplemente una molestia que altera lo que yo quería hacer en el día y me pone una traba, ¿no? Que sí es recontra molesto, a mí también me molesta cuando me duele algo, no quiero que me duela, no quiero que nada se me inflame, no quiero nada, obvio. Todos queremos estar bien todo el día, pero la realidad es que nos pasan tantas cosas que lo peor que podemos hacer es hacer de cuenta que eso no está pasando, ¿no? Y de acuerdo al nivel de intensidad de lo que me sucede, va a ser la intensidad de mi síntoma y también el nivel de intensidad de negación a lo que me está pasando. Entonces, bueno, ¿cómo te hace sentir cuando sentís que algo no está bien en vos y vas de acá para allá buscando que alguien te explique qué te pasa? Y te pregunto profundamente, te invito a que te preguntes, si lo haces en verdad, no para sanar, sino para borrar todo y hagamos de cuenta de que esto no pasó. Bien, también podemos traer que nosotros, el enfoque que tenemos la medicina moderna, ¿no? El enfoque que tiene la medicina occidental sobre todo, es un enfoque que tiene a la enfermedad como enemigo, se ataca el síntoma, se quiere callar el síntoma y no importa más que nada, más que eso. Si comparamos con otras medicinas ancestrales, como la medicina tradicional china, la ayurvédica y muchas más, podemos ver que la mirada que ellos tenían era absolutamente, además de ser holística, ¿no? Que trataba a la persona en su totalidad del ser, tanto emocional como psíquico, ¿no? Y por último físico, además hacían mucho hincapié en generar el bienestar en la persona, en promover lo que estaba bien en la persona, cómo esta persona nos manejábamos dentro del ambiente, cómo nos relacionábamos con las estaciones del año, con las emociones. Entonces eran medicinas que en realidad cambiaron su nombre a lo largo del tiempo, pero en realidad eran filosofías de vida. Después adaptaron el concepto o el título de medicina, pero porque surgió esta vuelta de querer solucionar algo cuando ya estaba roto, ¿no? Cuando ya está mal. Esa es la gran diferencia que notamos, ¿no? Que la medicina moderna apunta a querer sanar lo que ya está roto. Ni siquiera querer sanar, es como querer que no se rompa más de lo que está, porque en realidad no busca la sanación porque tiene un límite muy importante en cuanto al entendimiento del cuerpo y las emociones del ser humano. Por más que
esté diciendo otras cosas de la medicina, yo no estoy diciendo que no es bueno ir a los médicos. Por supuesto que es una maravillosa herramienta y uno tiene que mantener siempre abierto todo el panorama y agradecer que todo existe, pero esta reflexión la traigo porque lo más interesante es esta diferencia que se marcó en un momento de la era, de nuestra época, no sé cuántos, hace cuántos años que sucedió, donde ya se empezaron a tratar enfermos. No se trató nunca a una persona sana en cuanto a aconsejarle cómo comer, qué hábitos le hacen bien, ¿no? Como para sostener y levantar ese sistema inmunológico y para saber cómo relacionarse con su ambiente, sino que se la dejó a la persona estar, este conocimiento fue de muy pocos, y siempre se atendió entonces a la persona que ya había traspasado esa línea, ¿no? Y se había ido hacia alguna enfermedad. Entonces, esto, nosotros le vamos a explicar ahora en un ratito de qué trata esto, cómo vamos a entender nosotras desde la biodecodificación a la enfermedad y la informedad, porque ya en nuestra clase pasada, cuando hicimos esta comparación entre la informedad y la enfermedad, que nos trae justamente un mensaje, que nos trae una información, también nos queda hoy por explicar cómo funciona cuando yo estoy en ese proceso, ¿no? ¿Qué cosas suceden que son absolutamente, tienen una lógica biológica, donde hay unos tiempos para una cosa y hay tiempos para otras cosas dentro de nuestro organismo, y en esa vamos a contarles, pero primero vamos a contarles algunas historias nuestras, ¿no? En relación a estos cambios en el cuerpo y estas enfermedades. Sí, de la clase de hoy se van a ir entendiendo cómo funciona esto, nada más y nada menos. Así que escuchen esto porque es espectacular. Hoy van a entender todo. Y se los vamos a explicar primero con algún ejemplo, ¿sí? Algunos ejemplos nuestros. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que mi hermana se casaba, ¿no? Entonces, en la etapa del casamiento de mi hermana, no recuerdo a qué tiempo fue exactamente, porque yo era chiquita, pero me acuerdo que estuvo la fiesta de casamiento de mi hermana y que mi mamá se enfermó. Tendría que corroborar exactamente los tiempos. Yo creo que fue exactamente después y no antes, porque no recuerdo que haya estado enferma para la fiesta. Siempre me quedó ese recuerdo, ¿no? Como de esos dos eventos que pasaron juntos, que mi mamá estuvo como enferma un tiempo, enferma, o sea, no tenía nada diagnosticado, pero estaba hecha pelota, en cama estaba, ¿no? Esa era la enfermedad. Entonces, con el tiempo, lo fui viendo varias veces repetirlo. Y me fui haciendo una estadística informal. Y fui observando que cuando las personas organizaban fiestas muy grandes, y seguramente mientras les digo esto, se acuerdan que ya le pasó, o que conocen a alguien que le pasó, que a cuanto mayor la fiesta que tenían que organizar, y muchos preparativos, y mucho, por ahí, inversión económica, y estrés en todo eso, después de eso, caían en cama, fiebre, agotamiento total, ¿no? Y es como, la relación es indudable. Te liquidaste la energía organizando todo esto, haciendo mucho más de lo que podías hacer, y ahora, listo, toda la energía que me gasté ahí, me voy a quedar en cama hasta que la recupere, ¿no? Entonces, fíjense, si tal vez con una fiesta, tal vez con un viaje, ¿no? Te estresaste un montón organizando unas vacaciones, un montón de cosas tenían que encadenarse y coordinar, y llego al lugar de vacaciones y me sube la fiebre, ¿no? En síntomas pequeños les estoy diciendo y fáciles de distinguir. Entonces, empezamos a vislumbrar en nuestro entorno cercano, todos hemos visto, o ante un examen, ¿no? Tengo que rendir el final, tengo que entregar la tesis, y cuando pasa ese evento hiperestresante, donde me consumí toda la energía de mi mente y de mi cuerpo, después pasa algo, pago eso, me viene la factura de la luz, que usé demasiada, y anda a pagarla ahora, ¿cómo? A la camita, con la cosa hasta acá, no querés ni subir la persiana porque tenés fotofobia, ¿no? Entonces, hay una relación
entre lo que yo estuve haciendo en mi vida y lo que luego mi cuerpo me dice. Te agotaste, te exigiste de más, hiciste mucho más de lo que podías, ¿no? A veces ni siquiera llegamos a dormir bien en las noches de todos esos sucesos, ¿no? Estamos como, ay, me despierto temprano y no me puedo dormir porque estamos queriendo resolver algo. Bueno, de esto se trata el funcionamiento que les vamos a explicar perfecto en la clase de hoy. ¿Querés contar otro ejemplo, Carito? Sí, se me venía a la cabeza, tuve muchos casos cercanos de personas que han cuidado enfermos, ¿no? Que se han pasado semanas en la clínica, día, noche, y vos la veías, yo veía, no sé, de repente a mi mamá o a mi papá cuando tenían que cuidar de sus padres, y estaban así firmes como rulo de estatua y dormían pocas horas, iban, estaban ahí, se venían a bañar, volvían, iban y venían, y parecía que eran Highlander, no los paraba nadie, ¿no? Y cuando de repente esa situación, ya le daban el alta a la abuela volvía a casa o lo que fuera, de repente caían en cama, ¿no? Les agarraba o esto, ¿no? Un agotamiento o una gripe o una fiebre, algo que los llevaba a estar por lo menos 5 días en la cama. Y esto yo también lo noté mucho porque se vio, ¿no? Se veía todo ese... Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si yo durante ese momento que estaba cuidando a mi papá, que es el momento, digamos, más de estrés, a mí no me pasaba nada? Y de repente me aflojé, esa es la típica frase, ¿no? Me aflojé y se me cayó todo encima. Me parece que me pisó un elefante, me atropelló un tren. Bien, bueno, de estas historias conocemos muchas. De estas otras que vos contaste, yo tengo amigas mías que también, que ante exámenes les caía el pelo, muchas cuestiones, ¿no? Que están totalmente relacionadas a un estrés, también lo podemos llamar como un conflicto, ¿no? Como esta vivencia incómoda que yo estoy viviendo, pero bueno, necesito estar ahí, necesito estar estudiando para el examen, necesito dormir menos, necesito ir a atender a mi mamá, necesito atender a mi papá, y entonces el foco es como si fuéramos, ¿no? Este foco, mirá qué bien, y esta energía está solamente apuntando hacia un lugar, y mismo me descuido a mí, porque cuando yo estoy poniendo tanta energía en esto, en estas cosas, por otro lado, yo a mí en ese momento, perdón, no existo. Entonces, bueno, qué importante que todos los que estamos acá ya entendamos, ¿no? Y entendemos muchos, de que siempre que viene un síntoma, o sea, que aparece esta enfermedad, ¿no? O informedad, está sí o sí relacionada con un evento que sucedió, ¿no? Previo a esto que nosotros vemos después manifestado en el cuerpo. Y hay que agregar que hay casos que son súper visibles, súper fáciles de ver, y hay otros casos que son como más sorpresivos, que decís, pero uy, ¿qué me pasó? Porque yo no me di cuenta de que estuviera viviendo una situación de estrés, ¿no? Realmente no identifico que esto me haya sucedido y que después me enfermé, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito el principio de lo que vamos a contarles ahora, de estas estadios que tenemos nosotros, ¿no? Que son 2 estadios muy, muy fuertes, muy marcados y muy claros, que hacen de cuando uno está en una situación de estrés y cómo uno después pasa a una resolución de ese estrés, y el cuerpo se las ingenia para darnos la mejor solución biológica posible, ¿no? Así que... Sí, ahí, Caro, Andrea contaba que ella le pasó eso, que estuvo cuidando a su mamá y que después cuando ya volvió a la casa estuvo en cama recuperándose, ¿no? El tema es lo que vos acabas de decir. A veces yo soy consciente de que algo me está llevando mucha energía y generando un estrés o un conflicto, esa es la palabra clave que decimos en biodecodificación, ¿no? Es el conflicto que vive la persona lo que genera el síntoma. La palabra por ahí más aceptada socialmente ahora es el estrés, ¿no? Estamos viviendo un estrés. En verdad estamos viviendo un conflicto y depende del tipo de conflicto,
es el tipo de síntoma que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, todos los conflictos de tipo disputas humanas en el territorio van a dar como resultado conflictos respiratorios. Entonces, si yo estoy ahí llevándome medio a los codazos con todos en la casa, estamos todos encerrados porque hace frío y pasamos demasiado tiempo juntos y la casa se hace chiquita y estamos, en realidad, no aguanto más a nadie, entonces voy generando un estrés a nivel respiratorio porque no me dejan aire, no tengo mi aire propio. Bueno, entonces, estadísticamente la mayor cantidad de resfríos y gripes y todo siempre se dieron en invierno. ¿Por qué? ¿Porque hacía frío? No, es que estábamos todos más juntitos, no, estábamos todos muy apretujados, todos adentro de casa para estar calentitos, o sea, sí tenía que ver el frío, pero no es que el frío enferma, lo que enferma es que no aguanto más a todo lo que tengo alrededor, capaz, ¿no? O que me peleo demasiado y entonces empiezo a hacer este tipo de síntomas. Esto si es la primera vez que lo escuchan van a pensar que estamos totalmente chifladas, pero nos avalan cientos de miles de casos de decir, ah, claro, me agarró este síntoma justo después de que se terminaron las disputas y que volvió la paz, ¿no? Entonces acá ya les anticipamos una clave de lo que les vamos a contar hoy. ¿Cómo hago para darme cuenta de esto que viví? Conscientemente me está generando un gran estrés o inconscientemente, no sé, yo estaba lo más bien y hoy de repente me enfermé. ¿Qué es pensar? ¿Cuál fue el punto de inflexión? El día del punto de inflexión entre que yo no tenía nada y de repente, ¡blup!, caí con algo. Empezó. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué estaba pasando los días anteriores a eso? Siempre hay un punto en el tiempo en el que vamos a mirar especialmente y es cuando hoy me desperté y estaba así. Bueno, ayer, ¿qué te pasó? ¿No? Esta es una de las pistas que buscamos en esto, en esta clave para entender, que les vamos a contar hoy, cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra biología. Y con esta palabra clave que es, en vez de llamarle directamente estrés, bueno, estuve estresada, es cuál es el conflicto que estuviste viviendo, consciente o inconscientemente. Casi siempre es inconscientemente. Por eso lo hacemos síntoma. Porque de todo lo que yo puedo hablar y ponerlo en palabras, en general, no voy a hacer un síntoma. Hago síntoma eso que me callo, que me guardo y que no hablo con nadie. Entonces, por eso es que acá estamos todas tan parlanchinas y nos gusta preguntar y decirte, ¿te preguntaste qué sentís cuando vas de acá para allá? Porque queremos ayudar a poner en palabras eso que sentimos. Entonces, este espacio es para preguntarnos y para poner en palabras. Maravilloso. Lo que entonces vamos a empezar diciendo, a describir cómo es estos episodios. Podemos decir que son 2 episodios claros, ¿no? 2 fases muy claras que tiene todo tipo de enfermedad o síntoma. Hay una fase que es la primera fase y se dan en un orden muy particular. Hay una fase donde es la fase número 1, que le llamamos fase como activa del conflicto. O conflicto también le podemos llamar historia, ¿no? ¿Qué historia estoy viviendo? ¿Qué situación estoy viviendo? ¿Cómo me estoy relacionando con X personas? Si hubo algo que viví, que sentí que me hicieron, ¿no? Siempre que hablamos de conflicto es qué historia tiene estos días que tuve previos a caer en la cama, como vamos a ver ahora, que hicieron que yo detonara de esta manera. Entonces, la primera fase es esto, es cuando estoy viviendo una situación que me pone el conflicto o esta historia, me pone mis emociones, empiezan a activarse. Y muchas veces, en ese momento de estrés, de gran estrés, no sé cómo resolverla, o sea, medio como que me agarra a veces un poquito desprevenida, no estoy esperando que eso que me está sucediendo me suceda, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí aparecen muchas características dentro de esta primer fase.
es que, por ejemplo, me surgió un problema X, suponete, me despidieron del trabajo. Wow, como algo totalmente inesperado, no, capaz que me la veía venir, pero bueno, cuando llegó el momento que me dan la noticia, entro en una fase de estrés, si es que ese trabajo obviamente me preocupaba, si de repente no me molestaba, bueno, bienvenido, pero cuando a mí me genera un estrés, cuando a mí me genera una preocupación, empieza lo que llamamos esta primer fase, es una fase activa, donde nosotros nos ponemos en guardia, ¿sí? Nos ponemos en guardia, a veces o no comemos, o no dormimos porque tenemos que resolver eso que nos sucedió, entonces nos las pasamos tratando de encontrar, ¿no? Como la solución de eso. Entonces esa fase es muy, muy activa, no la percibimos por ahí de una manera física, o sea, de dolores, de incomodidades. Es un momento que sí, yo tengo como mucha energía, pero es una energía que está como rebotando ahí adentro y no sabe para dónde dirigirse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Acá, cuando yo finalmente encuentro esa solución, dije, bueno, de repente encontré otro trabajo, digo, qué bueno, por suerte, incluso encontré algo mucho mejor, al final inclusive puedo pensar qué suerte que me despidieron, y yo así muy contenta con mi resolución, vengo así a mi casa, le digo a mi marido, no sabes, conseguiste trabajo buenísimo, así que ya está, ya está todo solucionado porque ahora ya no tengo de qué preocuparme. Bueno, entonces me voy a dormir fantástica, como celebro con mi marido, brindamos, todo fantástico, me voy a dormir y la mañana siguiente aparezco destruida, como si me pasó un tractor por encima. Y entonces, ¿por qué? ¿No? Y ahí es donde aparece esta segunda fase, que es la fase donde nosotros justamente solucionamos el conflicto, y acá hay una fase que se llama fase de reparación, donde todo ese desgaste que hubo en tanta actividad mental, ¿no? En tanto enfoque, donde incluso se suprime mucho el sistema inmunológico, porque tenemos que estar tan atentos a que eso se resuelva, que cuando lo solucionamos, o cuando esto ya le dijimos, bueno, ya está, lo soltamos, ahí el cuerpo empieza a hacer su reparación, ¿no? De todo ese estrés, bueno, ahora que aflojé, tengo que empezar a llenar o a vaciar todo eso que en esta primera instancia se llenó, ¿no? Te dejo para que sigas vos. Me encanta, se van dando cuenta de que la lógica es el equilibrio, ¿no? Si yo tiro mucho de la balanza para un lado y me gasto toda la energía y genero en mi cuerpo cambios de acuerdo a ese tipo de conflicto, ese tipo de estrés que esté viviendo, después voy a equilibrar la balanza. Entonces, lo único que está intentando esa reparación a la que me lleva mi cuerpo es a volver al equilibrio. Ahora, imagínense esto, que corrieron una maratón de 10 días, así corriendo. ¿Ustedes creen que si se acuestan una horita a dormir, ya van a estar listos para salir de nuevo? No, va a ser, no, te dio risa, va a ser proporcional. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De que nos encanta sufrir? No, estamos hablando de que queremos entender que de acuerdo a la proporción de lo que hayamos vivido, va a ser el tiempo que nos vamos a dar para reparar. Entonces, en esta nueva manera de mirar las cosas que las invitamos a utilizar en la vida, porque realmente que cambia todo, es que cada vez que estemos enfermas, supuestamente, podemos también decir, estoy en reparación, ¿no? Y no solamente que voy a hacer todo lo que me digan que haga para volver a la salud, sino que voy a tomar conciencia de que esto que estoy viviendo hoy tiene una relación directa con algo que yo viví, con una historia mía. Y nadie
a quien yo visite y le pida explicaciones de qué me pasa, la sabe, solamente la sé yo. Entonces, fíjate que si te está pasando algo, estás así en esta segunda fase, en esta segunda etapa, en la que entras a boxes, también me gusta decir, entre boxes, a que nos arreglen ahí, el cuerpo solito se arregla, ¿no? A veces lo podemos ayudar descansando, como antes decían las abuelas, no descansá que si no tenés la recaída, ¿no? Era verdad. Es decir, si corriste 10 días una maratón, un triatlón, no te va a alcanzar una hora de siesta para volver a tener esa energía. Entonces, date el tiempo de reparación y acá es lo que te sumamos nosotras. Toma conciencia de qué fue lo que te estuvo pasando, de qué fue lo que estuviste viviendo, de qué fue lo que no hablaste con nadie, qué era lo que te preocupaba más, lo que te quitaba el sueño, qué era lo que estabas buscando arreglar. Y entonces cuando veas todo el panorama junto, no solo de lo que te duele y querés que algo te borre ese síntoma, sino que qué te dolía interiormente, ¿no? Cuando te habilites eso y lo charles con alguien, lo charles aunque sea con tu pareja, lo charles con un hijo, lo charles con un amigo, o lo escribas en tu cuaderno de tu diario propio, ahí, cuando lo hagas consciente, vas a estar un montón de escalones más arriba porque tomaste conciencia, porque hablaste de eso que no habías hablado. Y entonces el cuerpo hace como un proceso mucho más rápido de reparación. Eso es algo medio loco que pasa. Pero cuando uno toma conciencia, por ahí en vez de estar una semana hecho pelota, está 2 días. Y al tercero ya, ay, estoy mucho mejor. Wow, pensé que me iba a llevar un montón de tiempo más. Porque no solo dejaste que el cuerpo repare, sino que también cambiaste y comprendiste lo que te había pasado. Entonces, cuando nos pasa eso, que nosotras lo hemos vivido un montón de veces, y por eso lo contamos, porque realmente que es así, cuando yo le sumo a lo que mi cuerpo está haciendo de manera así como de hormiguita, ir arreglándonos como también lo sabe hacer, porque acá estamos hablando de las veces eh, que nos enfermamos por ahí y quedamos en cama, pero todas las veces que nuestro cuerpo lo hace sin que lleguemos a caer en cama, ¿no? Que tenemos procesos por ahí mucho más superficiales, no tan fuertes, y todo el tiempo, cada noche que dormimos, nuestro cuerpo nos está reparando la energía además que consumimos en el día. Entonces no estamos hablando de algo raro, estamos hablando de algo que sucede cotidianamente. Solamente que a veces hay como días muy largos y no alcanza solo una noche para repararla, y entonces de día resulta que nos cuesta seguir al ritmo de antes. Entonces, sumemos el observarnos qué nos estuvo pasando y el sincerarnos. Entonces, esto que por ahí se empieza a escuchar cada vez más de pensar, decir y hacer en coherencia, bueno, esta es la clave que te estamos dando hoy, entender que nuestro cuerpo funciona con 2 fases, que si consumís mucha energía en un momento va a necesitar que te frenes en tu vida loca y agitada, nuestra vida loca y agitada, a reparar, y que además, si queremos vivir en salud, en vez de estar rompiéndonos todo el tiempo, vamos a tener que empezar a escucharnos un poco más y ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos y lo que pensamos. Bien, hay algo que se me ocurría. Primero, esto que justo preguntaron, que es qué terapéutico que es cuando uno dice, cuando hablo con una amiga, ¿no? Cuando esas juntadas con amigas que uno cuenta toda la vida y terminás y salís como renovada, o mismo esto, o hablas con una X persona que sabés que te escucha, sabés que te entiende, y es como que después de esa charla ya te sentís mejor, o como proponen acá también, el escribir es una gran herramienta que nosotros utilizamos muchísimo para hacer esta descarga emocional, para alivianar o la emoción, o justamente hacer esta reparación más a conciencia y por añadidura más rápida. Pero acá es donde traemos, que es como el foco también un poco de esta clase, que es que acá rompemos con el mito de que nuestro cuerpo se equivoca, ¿no? Ay, no, me enfermé, mi cuerpo me anda mal, qué cuerpo, ¿no? Como, y yo digo, qué pregunta, porque
si tantos milenios hace que estamos acá en esta tierra y pensamos, osamos pensar que nuestro cuerpo se equivoca, wow, qué alejados que estamos, ¿no? Porque lo que pasó, que hubo tanto desconocimiento por tantísimo tiempo, por tantos cientos y cientos de años con esto de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Ante un conflicto, cómo se repara, que siempre justamente se vio como, ay, me falló el cuerpo, no sé qué me pasaba, esta rodilla, qué rodilla loca, ¿no? Qué rodilla, pero no entendemos, no estamos dándonos cuenta del mensaje que me está trayendo esa rodilla. Entonces, bueno, acá donde se acaban ¿cómo decir? Como estas caretas de decir, bueno, ya está, o sea, ya primero que el ver la vida de esa manera, el ver la enfermedad de esa forma, o el síntoma de esa forma, nos deja en un papel, nuevamente, como repetimos todo el tiempo y vamos a seguir repitiendo, nos deja en el papel de víctima, en el papel ese de decir, tengo que estar de médico en médico, de farmacia en farmacia, así como si fuera una ovejita que va para acá y para allá. Y realmente hay una incoherencia dentro mío, hay algo que yo digo, esto no puede ser esto, ¿no? Hay más. Entonces, entender que la medicina simplemente acá, desde hace muchos años y centurias, viene con una información o un enfoque equivocado, donde ataca al síntoma. Y otra cosa que estaba, mientras que vos hablabas, se me ocurría esto. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nuestro cuerpo está reparando, supongamos que tenemos una fiebre, ¿no? Que la fiebre está ahí para solucionar un conflicto. Y nos desesperamos por bajarla y nos tomamos ibuprofeno, nos tomamos tafirol, nos tomamos lo que venga para bajar esa fiebre como desesperados, como si nos fuéramos a morir de fiebre, ¿no? Por supuesto que sí hay excepciones de fiebres altísimas, pero siempre que estamos hablando hasta de un 39, 39 y medio, son fiebres que son totalmente fuera de riesgo. Y por otro lado esto, ¿no? Cuando estamos mal del hígado, cuando el hígado detona, bueno, yo soy una experta en la materia porque me ha dado con ese síntoma repetidamente, es el dolor de cabeza, es la fotofobia, me quedo planchada 2 días en la cama sin poder nada, a veces con vómitos. ¿Y qué pasa? Está hablándome de un hígado que está detonado, que se saturó, que sabemos, sí, estoy atacadísima al hígado. Y sin embargo, el hígado, que es el gran filtro de nuestro cuerpo, y que filtra y se encarga y está totalmente pasado de revoluciones, imagínate si encima nosotros nos tomamos medicamentos para ese estado, si nos seguimos tomando ibuprofeno, si nos seguimos tomando cosas que en ese estado para sacar el dolor de cabeza, el hígado tiene que hacer un cuádruple de esfuerzo para seguir filtrando esa porquería que encima que está enfermo se tiene que poner a laburar. Entonces, esa es la mentalidad, ¿no? que estamos promoviendo nosotros a cambiar, de darnos los tiempos, de respetar los tiempos cíclicos. Nosotros somos la naturaleza misma. La naturaleza tiene ciclos. Nosotros lo vemos en los árboles, ¿no? Lo vemos en los animales. Cuando yo digo esto, en el invierno, como toda la naturaleza se empieza como a retirar, se empieza a venir para adentro, a resguardar. Y uno ve, por ejemplo, algunas veces ves un árbol y decís, uy, se me murió, ¿no? Yo tengo una plantita de cedrón, y yo la vez pasada, en pleno invierno, uy, mirá, se secó, ya no va más. Bueno, pero lo dejé estar, ¿no? No me ocupé mucho del asunto. La cuestión es que en primavera, así por arte de magia, empezó a brotar. ¡Ah! ¡Wow! Parecía una cosa, pero no estaba nada muerto, ¿no? Esos tiempos de la naturaleza, esos recesos, esas introspecciones, esas reparaciones, las tenemos nosotros también. Y cuanto más las entendamos, más las respetemos, nos va a ir muchísimo mejor con nuestro físico, ¿no? En vez de, tal vez por desconocimiento, seguir saturándolo. Entonces, bueno, eso es como el mensaje, da para muchísimo más, pero no nos queremos ir mucho por las ramas, pero para entender esto siempre hay una correlación entre una vivencia que yo estuve que me estresó, que me la pasé mal, que me embronqué con algo, con alguien, o lo que fuera,
tristeza, un duelo, lo que sea, que va a tener una fase de reparación. Y hay que darle sus tiempos, hay que comprender y hay que entender la lógica del cuerpo. Entonces, eso también nos hace ver, ¿no? Desde otro paradigma la vida, nos hace cambiar mucho el enfoque. Esto es muy fuerte incluso para las que somos mamás, cuando a la hora de tratar a nuestros hijos, ¿no? Como esa desesperación, no sé, yo al principio, cuando me eran muy chiquititos y yo no tenía estas herramientas, yo me iba con la que se iba al médico, ¿no? Entonces, ante ciertas cosas, ay, no, hay que darle esto, hay que darle lo otro, y tal vez venía una mujer, ¿no? De la más sabia, y te decía, no, tranquila, le curo el empacho, no pasa nada, y de repente parecía que por arte de magia la persona, o mi hija, o lo quien fuera, se curaba, o se sanaba. Entonces, ¿cómo esto convive con nosotros, pero cuando cambiamos la mirada, cuando entendemos esta mecánica que es tan, tan fácil, y vuelvo a repetir, ¿no? Que no tenemos que volvernos ni médicos, ni psicólogos, no, para nada, es un entendimiento básico de nosotros mismos, porque ¿a quién no le gustaría sentirse en control de su vida? El saber de que, wow, mirá mi cuerpo, entenderlo, cuidarlo, con estas cosas sencillas, ¿no? Amarme, festejarlo, celebrarlo, respetarlo. Y realmente esa sensación de que no soy una víctima, de que yo soy quien genera y también la que tiene el poder de darme cuenta, porque eso es hermoso. Muchas veces decimos, ay no, porque bueno, entonces qué tonta que soy porque me enfermo. Miren, aunque seas el más capo de todos los capos biodecodificadores del planeta Tierra o de cualquier medicina que trate el cuerpo, todas las personas nos enfermamos, absolutamente todas. Esto nos sirve, no es que es una pastillita mágica o que, como nosotros le decimos en el seminario, no es que vos vas a hacer así y te vas a tragar la pastillita y vas a ser otra persona y no te vas a enfermar nunca más. No, se trata de tomar conciencia y se trata de cambiar nuestra óptica y nuestros lentes para ver el mundo y, como decía recién yo, Josecita, bueno, salir más rápido de eso, entender. Y muchas veces cuando uno llega a un conocimiento profundo de uno mismo, ya puede cambiar su entorno, puede cambiar esas creencias que te llevan a tener ese tipo de reacción y que ese síntoma desaparezca totalmente. Porque entendí de dónde viene el mensaje que me trae y entonces trabajé en mí profundo, cambié eso y acá estamos, ¿no? Entonces, bueno, no les decimos que nos crean, siempre decimos lo mismo, experimenten esto por ustedes mismas y sobre todo tomen una acción al respecto. Siempre les damos este incentivo de que cada una de estas charlas que tenemos, ustedes las lleven a la práctica a su vida misma. O sea, a partir de ahora, a partir de hoy, queremos que su observación hacia su cuerpo sea diferente a hace menos de una hora que comenzó la clase. Que se lleven un punto de vista que les haya realmente cambiado y que además puedan trasladárselo a quienes ustedes quieren, a quienes ustedes quieran hacerle el bien, porque es realmente una herramienta poderosísima el saber estas cosas. Pero como siempre les decimos, pásenla por el cuerpo y mírense, empiecen a observarse. Cuando les pasa algo, qué vivieron previamente, unos días, capaz una semana, depende del síntoma, va a ser un poco antes también. Entonces dense esa posibilidad de ustedes poder cambiar esa perspectiva que hasta hoy podían llegar a tener con respecto a los síntomas, ¿no? Entonces esa es la invitación nuestra. Este es un cambio de paradigma, es pasar del paradigma de miedo a todo lo que me sucede, me genera miedo, entro en pánico, me pasa algo así, pero ya me imagino que pueden ser millones de cosas que yo escuché espantosas, y entonces en vez de solamente estar resolviendo lo que me estaba pasando, me generé un nuevo conflicto, que es el miedo a que sean todo este abanico de cosas que recién googleé, ¿no? El cambio de paradigma es de, en vez de tratar todo lo que me pase desde el miedo y el pánico, es tratarlo desde la comprensión, de que si sucede, tiene una lógica perfecta, de acuerdo a algo que yo misma viví.
Entonces, no hay mucha gente que me lo pueda explicar. Tal vez hay quienes, donde yo me acerco, me ayuden a hablar de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que tengo 12 años voy a un médico muy sabio que no me arregla partes, sino que me pregunta, ¿y qué estuvo pasando? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué te preguntas? Porque él es magíster en psiconeuroinmunoendocrinología y ya sabe que lo más importante es lo que yo piense de las cosas, no lo que él me mire y diga, ah, no, se te rompió esta parte y me manda a arreglar con algo. No, entonces, cada vez que yo llevo una dolencia, él me hace hablar de lo que me estuvo pasando. Y qué loco, que cada vez que fui estudiando y aprendiendo más, iba recapitulando y entendiendo por qué me preguntaba las cosas que me preguntaba. Entonces, la invitación que hacemos en Círculos de Tiempo es a un cambio de paradigma, de esperar que otro te dé una solución mágica, a vos ser tu primera escucha y la primera persona que se observa a sí misma y se entiende, ¿no? ¡Qué gran trabajo! Porque andamos como a veces queriendo entender a la pareja, a los hijos, pero no nos entendemos ni un poquito a nosotros mismos. Entonces es una gran incoherencia que va a generar muchos síntomas. Entonces, escuchate, observate, y no nos creas nada de lo que te decimos, anda a llevarlo a tu propia vida. ¿Te pasa algo? Bueno, observa qué estuvo pasando. ¿Tengo un síntoma nuevo? Esto no salió de la galera, no es casual, no me lo pesqué de ningún lado, es mío. Entonces, en vez de ser víctima de todo lo que me pasa, me hago cargo y me hago responsable. Y si estoy pasando por algo, en vez de tirar la pelota para afuera así, que la ataje el que pueda, agarro eso y digo, a ver, ¿qué me quiere decir esto que me está pasando? Si no puedo sola, puedo buscar un decodificador, puedo aprender y estudiar, pero a veces es mucho más simple que todo eso y es simplemente decirme la verdad acerca de lo que siento. Maravilloso. Bueno, y para ir cerrando, las dejo también con esta última reflexión y última pregunta. Primero agradecerles a todos los que estuvieron y compartan toda esta información con quienes ustedes consideren que les va a hacer muy bien que la tengan, que la sepan en sus vidas. Es muy importante, ¿no? Que además de uno obtener la información, pueda también ser generoso y transmitirla a quienes están ahí necesitándola. Entonces, como cierre, yo les digo, ¿no? Primero iniciamos preguntando cómo se sentían viendo la vida de esta manera. Y ahora les pregunto, ¿cómo te sentirías si cuando te mirás al espejo te ves absolutamente llena de amor, te encanta de ver lo que ves y te das cuenta que vos sos tu propia medicina? Si es esto lo que sentís, bueno, acá estamos nosotras, en este lugar es el correcto, así que te vamos a dar siempre, siempre la bienvenida, porque eso es lo que pretendemos ampliar y generar en todos los que estamos acá presentes, y muchísimos más. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas noches.